Mis padres me dijeron que mi hija tenía fiebre y que ellos la cuidarían. Pero cuando volví por ella, me dijeron sonriendo, ya no intentes salvarla, ya no siente nada. Desde que tengo memoria, siempre supe que algo no encajaba conmigo, o tal vez era yo la que no encajaba con ellos. Hay cosas que uno siente en los huesos antes incluso de saber cómo ponerles nombre: el rechazo, el frío disfrazado de indiferencia, ese tipo de amor que nunca llega, que solo se promete con gestos vacíos. Mi madre nunca fue de abrazos. Jamás recuerdo que me haya acariciado el cabello mientras me dormía, ni que me haya dado un beso en la frente antes de ir al colegio. Su manera de demostrar afecto era preparar comida sin sal, dejarme sola en la sala con la televisión apagada y decir: no hagas ruido. Tu padre está cansado. Y mi padre, bueno, él no me hablaba. Me miraba como si yo fuera una presencia molesta en la casa, como si interrumpiera algo importante solo por existir. Una vez, con 5 años, rompí sin querer una de sus tazas. Me puse a llorar de miedo, sabiendo lo que venía. Él no me gritó. Solo se agachó, recogió los pedazos, y sin mirarme dijo: lástima que no se rompió algo más útil. Tenía 6 años cuando fingieron haber olvidado mi cumpleaños. Yo me levanté emocionada, convencida de que habría torta, algún globo, una mínima señal de que importaba. Pero lo único que encontré fue a mi madre lavando platos, sin siquiera girarse cuando dije buenos días. A la hora del almuerzo, les pregunté si habían olvidado qué día era. Mi padre soltó el periódico, me miró, y dijo con voz seca: el día que naciste fue un error, ¿por qué celebrarlo? Después de eso, aprendí a no esperar. A no pedir. A ser invisible. Crecí observando a otras familias desde lejos, en la escuela, en la calle, en las películas. Me sorprendía ver cómo algunas madres corrían al ver llorar a sus hijos, como algunos padres se agachaban a atar los cordones con ternura. Eso no era parte de mi mundo. En mi casa no se hablaba de sentimientos. Se ordenaba, se castigaba, se callaba. Y sin embargo, no puedo negar que durante mucho tiempo intenté ganarme su amor. Sacaba las mejores notas, ayudaba en la casa, evitaba cualquier cosa que los molestara. Pero no importaba lo que hiciera. Siempre era insuficiente. Siempre estaba demasiado flaca, demasiado tonta, demasiado dramática. A los 12 años me enfermé de apendicitis. El dolor era tan intenso que vomitaba del sufrimiento. Mi madre pensó que estaba exagerando, que era otra de mis manipulaciones para llamar la atención. Estuve casi un día entero retorciéndome antes de que se dignaran a llevarme al hospital. El médico les dijo que si hubiesen tardado un poco más, la infección habría sido letal. Mi padre me miró cuando se lo dijeron y murmuró: entonces la suerte sigue de su lado. Fue ahí cuando comencé a trazar mentalmente el plan de mi escape. Soñaba con cumplir 18 años y salir corriendo. Vivir sola, trabajar de lo que fuera, pero lejos. Muy lejos. Y lo hice. Apenas pude, me fui de esa casa. Pasé por momentos difíciles, sí. Dormí en sillones prestados, comí fideos instantáneos por semanas, trabajé limpiando oficinas. Pero todo eso era mejor que una sola noche bajo ese techo. Eventualmente, encontré un pequeño departamento, conocí a Diego, mi ex, y me convertí en madre. A Elina. Mi hija fue, sin exagerar, la luz que iluminó cada rincón oscuro que dejaron mis padres. Su primer llanto me sacudió hasta los huesos, y su primer risa me hizo llorar. Con ella aprendí lo que era el amor real. El amor que protege, que consuela, que abraza sin condiciones. Y juré, frente a ella dormida en mis brazos, que jamás permitiría que pasara por lo que yo viví. Por eso, jamás la dejaba con nadie que no fuera absolutamente confiable. Ni vecinas. Ni niñeras. Mucho menos, mis padres. Durante años me mantuve completamente alejada de ellos. No sabían nada de mi vida, ni yo quería saber nada de la suya. Pero el tiempo, como siempre, juega sus trucos. Y a veces, justo cuando crees que todo está en calma, una llamada revive al monstruo. La primera vez que mis padres supieron que yo había tenido una hija fue por una publicación de cumpleaños que subí en mis redes. Yo no los tenía agregados, por supuesto. Pero alguien, tal vez una prima lejana, una tía entrometida, les mostró la foto de Elina soplando su primera vela. Desde entonces, comenzaron los mensajes. Primero fue mi madre. Esa niña tiene tus ojos, me escribió. Deberías dejar que conozca a sus abuelos. Ignoré el mensaje. Pensé que se cansaría. Pero 2 días después, mi padre me llamó. No contesté. Luego mi madre volvió a insistir: queremos enmendar errores. Sabemos que no fuimos perfectos. Pero ella merece saber quiénes son sus raíces. Raíces. Me costaba pensar en ellos como algo que formara parte de mi base, de mi historia, de mi construcción como ser humano. Ellos habían sido el peso que arrastré durante años. Y ahora, querían disfrazarse de abuelos cariñosos. Pero pasaron los meses. Las llamadas se hicieron más esporádicas. Después de un tiempo, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Y yo, aunque no lo admitía en voz alta, agradecí que dejaran de intentar. Hasta que todo cambió con una sola emergencia. Aquel fin de semana tenía que viajar a otra ciudad para una evaluación de capacitación interna en el trabajo. Era una oportunidad única, un paso que podía significar un ascenso y mejor salario. Pero Elina amaneció con fiebre. Su pediatra me aseguró que no era nada grave, solo una virosis común. Pero no podía llevarla conmigo. Mi vecina, que usualmente me ayudaba, había salido de la ciudad por asuntos familiares.
y no tenía con quién más contar. Mis opciones eran limitadas. Yo planeaba cancelar el viaje. Ya lo tenía decidido. Hasta que el teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Tu tía Rosa nos dijo que tu hija está enfermita, dijo, con una voz que buscaba sonar cálida. Si necesitas ayuda, tu padre y yo podemos cuidar de ella unos días. Tragué saliva. Mi instinto reaccionó al instante. No. 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 Pero la parte racional, la que estaba agotada, estresada, agobiada por las cuentas y por sostener todo sola, me hizo dudar. Ellos eran sus abuelos. No unos extraños. Aunque me doliera decirlo, eran su familia también. ¿Y si le pasa algo? Pregunté, casi sin querer. No le va a pasar nada, respondió ella, sin titubear. Es solo fiebre. Le damos sus medicinas y tú vuelves en 2 días. Estará bien. ¿Y papá? Él también está de acuerdo. Quiere verla. Dice que quiere conocer a su nieta. Esa palabra, nieta, me hizo tambalear. Elina nunca los había visto. Yo había decidido no hablarle de ellos aún. Y, sin embargo, allí estaba la posibilidad de cerrar un círculo o de abrir uno nuevo. Les pedí unas horas para pensarlo. Me senté en la cama con Elina recostada en mis piernas, sudando levemente, con los ojitos entrecerrados. Me miró y dijo, ¿tú te vas, mami? Le respondí con un beso en la frente. No sabía qué hacer. Y entonces cometí el error que jamás podré perdonarme, dije que sí. Preparé su maleta con más cuidado que nunca. Termómetro, jarabes, ropa cómoda, instrucciones escritas al detalle. Les dejé todo listo. Les recordé qué hacer y qué no. Me aseguré de que supieran cada paso, cada dosis, cada precaución. Cuando los vi en la puerta de mi departamento, tuve que contener el impulso de cerrarles la puerta en la cara. Pero Elina los miró con curiosidad, sin miedo. ¿Tú eres la abuela?, le preguntó a mi madre. Ella sonrió. Sí, mi amor. Y tú eres hermosa. Mi padre, por su parte, se limitó a asentir, observando todo sin mostrar demasiada emoción. Como siempre. Pero no gritó. No dijo nada hiriente. Y por un instante, pensé que quizás, solo quizás, habían cambiado. Los ayudé a cargar sus cosas en el auto, me agaché frente a Elina y le dije al oído, cualquier cosa, me llamas. En cualquier momento. Sí. Ella asintió, aferrada a su osito. Cuando se alejaron en el auto, algo en mi pecho se cerró. No era nostalgia. Era otra cosa. Algo más oscuro. Una punzada de intuición. Un eco de la niña que una vez fui, gritando por ayuda desde el fondo de una casa sin amor. Durante los primeros 2 días, los mensajes eran vagos. Está bien. No te preocupes. Come poco, pero duerme bien. La fiebre sube a ratos, pero ya se le pasará. Y entonces, la tarde del tercer día, sonó mi teléfono. Era mi padre. Contesté de inmediato. ¿Todo bien?, pregunté. Su respuesta fue extraña. Fría. Ya no intentes salvarla, dijo con voz calma. Ya no sentía nada. Mi cuerpo entero se congeló. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está Elina? Ven. Añadió mi madre, que se escuchaba en el fondo. Pero apresúrate. Y luego, antes de colgar, dijo algo que todavía escucho en mi cabeza como una pesadilla grabada. Es mejor así. Colgué. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiese desvanecido de golpe. Elina. Mi hija. No esperé un segundo. Salí corriendo, con el corazón a punto de estallar, sin saber que lo que me esperaba era mucho peor de lo que jamás habría podido imaginar. El trayecto a casa de mis padres fue una pesadilla. No recuerdo ni cómo llegué. Solo sé que iba gritando el nombre de Elina en mi cabeza como un mantra, con las manos temblándome al volante y la garganta cerrada por el miedo. Cada semáforo rojo era una tortura. Cada minuto sin respuesta, una eternidad. Apenas doblé por la calle donde vivían, vi su casa al final, igual que siempre. Esa fachada blanca y fría que me había recibido durante toda mi infancia, ahora parecía aún más sombría, más silenciosa. Apreté el freno. Me bajé. Corrí hasta la puerta. Estaba entreabierta. Empujé con fuerza y entré sin pensarlo, sin anunciarme. Elina. Grité. ¿Dónde está mi hija? El silencio fue lo primero que me golpeó. Luego, el olor, una mezcla de incienso viejo, medicina y algo que no supe identificar, algo metálico. Tranquila, hija, dijo la voz de mi madre desde el comedor. La vi sentada en la mesa, con una taza entre las manos. Su expresión era tranquila. Inquietantemente tranquila. Como si lo que estaba pasando no fuera grave. Como si yo hubiera llegado a la hora del té. ¿Dónde está Elina?, exigí, sin acercarme. Ella me miró, ladeando la cabeza. Arriba, en tu antigua habitación. Está descansando. Subí las escaleras corriendo, de 2 en 2, como lo hacía cuando era niña. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta también. La empujé de golpe y, ahí estaba. Elina. Tendida sobre mi antigua cama, tapada con una manta hasta el cuello. Su rostro estaba pálido, su respiración entrecortada. Sus labios, resecos. Y su osito de peluche, ese al que no soltaba nunca, caído al lado de la almohada. Me lancé hacia ella.
Elina. Mírame. Mami está aquí. Sus párpados se movieron levemente. Abrió apenas los ojos. Susurró algo que no entendí. Sus dedos se movieron con torpeza buscando los míos. Estaba viva. Estaba viva. Pero apenas. La tomé en brazos, sentí lo frágil que estaba. Su cuerpo ardía y a la vez tiritaba. Bajé corriendo con ella, dispuesta a salir disparada al hospital. Pero cuando llegué a la sala, mi padre estaba allí. De pie. Bloqueando la puerta. «Muévete», le dije, con una voz que no reconocí como mía. No se movió. Solo me miró con esa expresión vacía que siempre había tenido. Solo que esta vez, había algo más. Algo sereno. Algo enfermo. «Estás actuando como una histérica», dijo, con calma. «No entiendes lo que hicimos». «¿Qué hicieron?», escupí la pregunta. «¿Qué le hicieron a mi hija?». Mi madre apareció detrás de él, con una carpeta en la mano. «Esto», dijo, entregándomela. «Lee esto, y vas a entender». Yo no quería leer nada. Solo quería salir corriendo con mi hija, pero algo en mí necesitaba saber. Saber qué demonios estaba pasando. Con una mano, apreté a Elina contra mi pecho. Con la otra, abrí la carpeta. Era un sobre. Dentro, varias hojas escritas a mano, con una caligrafía meticulosa. En la primera página decía, ritual de liberación. Sustancias purificadoras en cantidades adecuadas para el desprendimiento espiritual. Mi cuerpo se paralizó. Sentí un zumbido en los oídos. Comencé a leer las palabras y sentí náuseas. Té de raíz de belladona. Fragmentos de datura. Polvo de mandrágora. Dosis controladas, mezcladas con jarabe de miel para evitar el rechazo. En el margen, mi madre había anotado, dárselo por la mañana del tercer día. Efecto progresivo. No más sufrimiento. «¿Qué es esto?», susurré. ¿Qué es esto?». Mi madre se acercó. Su voz era suave. «Es lo mejor para ella. Tú no entiendes. Esa niña no es tuya, hija. Ella es tu hermana». Me eché hacia atrás, apretando a Elina con más fuerza. «¿Qué estás diciendo?». «Tu hermana murió antes de que nacieras», explicó ella, con los ojos vidriosos. «Pero su alma nunca se fue. Cuando vimos a tu hija, supimos que era ella. Esa mirada. Esa fragilidad. Es el mismo espíritu. Solo que, atrapado. Y ahora, necesitaba ser liberado». No podía creer lo que escuchaba. Todo era irreal. Enfermo. Mi madre seguía hablando de exorcismo del alma y liberación del cuerpo físico. Mi padre sentía, como si todo fuera lógico. Yo solo veía a mi hija, luchando por respirar en mis brazos. «Están locos», dije, retrocediendo. «Completamente locos». «No lo vas a entender ahora», dijo mi padre. «Pero algún día lo harás». Le hicimos un favor. Fue en ese instante cuando recuperé la fuerza que me había abandonado. «Muévanse», grité. «O los mato yo a ustedes». Mi grito rompió algo en ellos. Se apartaron. Corrí hacia la puerta, salí sin mirar atrás, con Elina en brazos, y subí al auto. Marqué el número de emergencias mientras conducía a toda velocidad. La voz del operador me pedía que me calmara, que describiera los síntomas, que dijera si sabía que había ingerido. Yo solo pude responder, mi hija fue envenenada por mis padres. Cuando llegamos al hospital, se la llevaron de inmediato. Una enfermera me tomó del brazo. «¿Qué sustancias consumió?». Saqué el sobre. «Esto», dije. «Le dieron esto». Ella lo leyó y se llevó la mano a la boca. Dios mío. Fue la primera vez que vi a alguien más con la misma expresión que yo, horror. Y todavía no sabía lo peor. Las horas en urgencias fueron un infierno. Me sentaron en una sala blanca, con luces frías que me arañaban los ojos. Tenía las manos entumecidas, el pecho apretado y la ropa pegada al cuerpo por el sudor y el miedo. A cada segundo me parecía que alguien saldría a decirme que Elina no había resistido. Que había muerto en esa camilla. Que mis padres habían ganado. Pero no. La vida, por alguna razón, seguía aferrándose a ella. Una doctora salió al cabo de una hora. Tenía los guantes manchados, el cabello sujeto con apuro y los ojos cansados. Se acercó con calma, pero sin rodeos. «¿Es usted la madre de Elina Mendoza?». «Sí», respondí con voz rota. «¿Cómo está mi hija?». «Sigue con vida», dijo. «Pero está en estado crítico. Logramos estabilizarle la presión y reducir el efecto de los alcaloides en su sistema, pero las toxinas ya llevan horas en su cuerpo. El hígado y los riñones están luchando. Está inconsciente. No podemos decir aún si despertará ni cómo». Me sentí caer por dentro. Como si la sangre se me hubiese ido a los pies. «¿Va a morir?». «No lo sabemos», respondió, sin suavizar las palabras. «Hemos visto casos peores que sobreviven, y otros más leves que no lo logran. Todo depende de su capacidad de respuesta en las próximas 24 a 48 horas». Me cubrí el rostro con las manos y me eché a llorar. No era un llanto escandaloso. Era ese tipo de llanto ahogado, silencioso, que te parte las costillas por dentro. La doctora me tocó el hombro. «¿Puede contarme qué sucedió exactamente?».
Yo asentí, y por primera vez lo dije todo. Desde que recibí aquella llamada. Desde que llegué a la casa de mis padres. Desde que encontré a mi hija tendida en mi antigua cama. El sobre. Las sustancias. El delirio de mi madre sobre una reencarnación. El intento de liberarla. Ella me escuchó sin interrumpirme. Tomó notas. Me pidió el sobre con las instrucciones y las fórmulas que mi madre había escrito. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Este no es un accidente. Esto fue premeditado. Y lo vamos a denunciar. Yo asentí con los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedo verla? Susurré. Sí. Pero prepárese. Entré a la habitación. Elina estaba conectada a varios tubos. Tenía una vía en el brazo, un parche en el pecho que controlaba su ritmo cardíaco, y una máscara de oxígeno cubriéndole el rostro. Me senté junto a ella, tomé su pequeña mano, y me incliné para susurrarle al oído, estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí. No te vayas, por favor, aguanta. No sé cuánto tiempo estuve allí. Perdí la noción del reloj, de las visitas, del mundo entero. Hasta que un detective se presentó al día siguiente. Señora Mendoza, soy el agente Omar Ledesma, de la Policía Distrital. Hemos recibido la notificación del hospital sobre su caso. ¿Está en condiciones de responder unas preguntas? Le dije que sí. Hablamos en la sala de espera. Le entregué el sobre. Le conté todo otra vez, en detalle. Él me observaba con atención, sin juzgar, pero también con una inquietud en el rostro. Cuando terminé, me dijo, esto no es solo un caso de intoxicación infantil. Esto roza lo ritual, lo sectario. Necesitamos pruebas. Cosas físicas que corroboren lo que usted ha dicho. Objetos, escritos, fotografías. Algo más que estas hojas. ¿Cree que en la casa puede haber algo? Y fue ahí cuando lo recordé. Mi cuarto. El viejo armario al fondo del pasillo. El que mi madre nunca quiso que abriera. Cuando era niña, una vez traté de curiosear dentro. Estaba con llave. Mi madre me dijo que allí solo guardaban recuerdos dolorosos. Después de eso, nunca lo intenté de nuevo. Pero ahora. ¿Y si allí estaba la verdad? Le dije al detective que sí, que recordaba ese lugar. Me pidió la dirección de mis padres. Me dijo que se presentaría con una orden para registrar la casa. Que yo no debía ir. Pero lo que él no sabía, es que yo ya había planeado ir por mi cuenta. Esa misma noche, con Elina aún dormida en la unidad de cuidados intensivos, regresé a esa casa. Entré con la llave de repuesto que aún conservaba. No encendí luces. Caminé por el pasillo oscuro como un fantasma. Sentía las paredes susurrando. Cada rincón de esa casa me hablaba con la voz de mi infancia. Me dirigí directo al armario del fondo. Estaba cerrado, claro. Pero no con llave, esta vez. Solo con un pestillo. Lo abrí. Y encontré el infierno. Una caja grande de madera. Fotos antiguas. Cartas. Libretas de notas. Dibujos de una niña que no era yo. Una muñeca vieja con cabello oscuro y ojos de cristal. Y en una de las libretas, una inscripción, para Alma. Que el espíritu regrese donde pertenece. Las páginas hablaban de una niña enferma. Mi hermana. Una hermana que murió con apenas 4 años, antes de que yo naciera. Una que, según mis padres, jamás había logrado partir del todo. Había una carta de mi madre a sí misma. Decía, la niña volvió. Lo sabemos. Esta vez tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. El cuerpo es nuevo, pero el alma es la misma. Solo hay que ayudarla a liberarse. Me tapé la boca para no gritar. Sentí el estómago revuelto. Náuseas. Rabia. Pánico. Tomé todo. Cada hoja. Cada foto. Cada carta. Salí de esa casa maldita con el corazón retumbando. Y supe, en ese momento, que lo que había comenzado como un simple error, era, en realidad, una conspiración enferma, profunda, cuidadosamente planeada. Y si querían liberar un alma, yo iba a encerrar las suyas. Para siempre. Amanecí en el hospital, sentada en la misma silla, con los papeles apretados contra el pecho y la cabeza apoyada sobre el borde de la cama de Elina. Ella seguía inconsciente, inmóvil, como si flotara en un limbo entre la vida y algo que no me atrevía a nombrar. Cada tanto, las máquinas pitaban y mi corazón se detenía un segundo. Una enfermera entraba, revisaba los monitores, me decía que todo estaba estable. Pero esa palabra ya no significaba seguridad para mí. Solo era sinónimo de espera, de incertidumbre. Elina seguía luchando. Y yo, también. A las 9 de la mañana, el detective Ledesma llegó nuevamente al hospital. Esta vez, acompañado por una asistente legal. Les entregué todo, la caja, las cartas, las fotos, los rituales, los textos enfermizos. Todo lo que había recogido la noche anterior, con las manos temblando y el corazón en carne viva. Los vi leer en silencio, pasando hoja tras hoja, mientras sus expresiones se transformaban de curiosidad a asombro, y luego a una mezcla de horror y rabia contenida. Esto es más de lo que imaginábamos, dijo el detective al fin. Señora Mendoza, con su permiso, vamos a iniciar una investigación formal por tentativa de homicidio agravado, en el marco de un acto deliberado y premeditado. Ya no es solo un caso de negligencia. Esto es una aberración. ¿Pueden arrestarlos?
Pregunté, con los nudillos blancos de tanto apretar mis puños. Sí. Pero necesitamos hacerlo bien. Si hay más personas involucradas, más pruebas escondidas, debemos asegurarnos de que no salgan libres con excusas de locura o rituales absurdos. ¿Y si escapan? Estamos vigilando su domicilio. No van a ir muy lejos. Asentí. Sabía que no podía hacer más por ese frente, al menos por ahora. Lo más urgente, lo más importante, estaba en esa cama, luchando por vivir. Me permitieron volver a verla. Acaricié su frente con suavidad. La fiebre había bajado, pero su rostro seguía demasiado pálido. Mi amor, le susurré. No dejes que te arrebaten la vida. No como me la arrebataron a mí cuando era niña. Yo no supe cómo huir de ellos, pero tú sí puedes. Tú puedes escapar. Porque mamá va a sacarte de todo esto. Te lo prometo. Cerré los ojos unos segundos. En mi mente, se mezclaban recuerdos de mi infancia. Un sonido sordo de una bofetada. El eco de mi padre gritando. El rostro vacío de mi madre mientras ignoraba mis lágrimas. Y luego, la imagen de Elina, con los ojitos entrecerrados, luchando por no apagarse. No. Esta vez no iban a ganar. Llamé a una abogada especializada en delitos familiares. La había conocido años atrás, cuando ayudó a una compañera de trabajo con una separación compleja. Me respondió de inmediato. Le conté lo esencial. Me pidió reunirnos al día siguiente y prometió movilizar a su equipo. No se trata solo de llevarlos presos. Me dijo con voz firme. Vamos a asegurarnos de que nunca puedan acercarse a ustedes otra vez. Esa tarde, mientras hablaba con ella, recibí una llamada del hospital. Corrí hasta la sala de cuidados intensivos, con el corazón latiendo como un tambor. Elina seguía en cama, pero esta vez, sus ojos estaban entreabiertos. Confusos. Lentos. Pero despiertos. Me acerqué con cautela. Mi amor. Le susurré. Ella me miró. Parpadeó. Y con la voz más débil que jamás le había escuchado, murmuró. Tenía miedo. Me desarmé por completo. Lloré. Le besé la frente. Le acaricié el cabello. Le dije que ya estaba a salvo. Que yo la iba a cuidar. Que no permitiría nunca más que nadie la tocara. Ese pequeño hilo de conciencia era más que suficiente para mí. Era esperanza. Y con esa esperanza, volví a la realidad con fuerza renovada. Al día siguiente, se ejecutó la orden de allanamiento formal en casa de mis padres. Encontraron más. Mucho más. Frascos con restos de plantas alucinógenas. Manuales antiguos de brujería disfrazados de terapias espirituales. Un álbum de recortes con fotos de niñas, entre ellas una idéntica a Elina, pero en blanco y negro. Era mi supuesta hermana. Alma. Encontraron, además, notas recientes donde hablaban de mí. De eliminarme. De que el ciclo debía cerrarse. Una frase se repetía en varios lugares, primero la hija, luego la madre. Así el alma podrá descansar. Las manos me temblaron al leerlo. Y entonces lo entendí todo. No solo iban por Elina. Iban por mí también. La frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Primero la hija, luego la madre. Así el alma podrá descansar. Ese pedazo de papel lo cambió todo. No era solo una amenaza velada, ni una metáfora enfermiza, era un plan. Una hoja de ruta escrita con claridad, con pasos específicos. Me buscaban. Me querían muerta. La rabia me sostuvo. El miedo me empujaba, pero era la ira la que me mantenía de pie. Habían intentado quitarme a mi hija. Y ahora sabía que también me querían borrar a mí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué lógica retorcida los había llevado a pensar que acabar conmigo liberaría a una hermana muerta hace décadas? La respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. Días después, mientras Elina mejoraba lentamente en el hospital, aún en observación, pero estable, recibí una llamada de mi abogada. Necesito que vengas, dijo. Encontramos algo, y necesito que lo veas en persona. Fui a su oficina. Me senté frente a ella con la garganta seca y el estómago en un nudo. Sobre su escritorio había una carpeta con varios documentos impresos, entre ellos transcripciones de llamadas. ¿Recuerdas que autorizaste que se hiciera un seguimiento a las llamadas recientes de tus padres? Preguntó. Asentí. Bueno, revisamos las llamadas salientes desde su número residencial. Y encontramos algo inquietante. Mira esto. Me pasó una transcripción de una llamada ocurrida 2 días antes de que envenenaran a Elina. ¿Estás seguro de que va a aceptar dejarla contigo ese fin de semana? Sí. Está ocupada. Le dije que estaríamos encantados de cuidarla. Lo va a hacer. Perfecto. Solo asegúrate de que no sospeche nada. Que crea que fue su idea. No te preocupes, amor. Todo saldrá como planeamos. Me paralicé. Ese no era ni mi padre, ni mi madre. Era la voz de mi esposo. Mi esposo. Volví a leer las líneas. 1, 2, 3 veces. No había margen de error. Su tono. Su forma de hablar. Lo supe. Lo supe en cuanto leí la palabra amor. Él estaba involucrado. Mi abogada me miraba en silencio, como si esperara a que yo cayera en cuenta por completo. Llamadas posteriores lo confirman, dijo finalmente. Tu esposo estaba al tanto.
No solo lo sabía. Participó. Coordinó con ellos. Les mintió a ambos. Y a ti. Me quedé muda. No podía respirar. Recordé su actitud indiferente cuando se enteró que Elina se quedaría el fin de semana con mis padres. Recordé cómo ni siquiera se ofreció a ir a recogerla conmigo. Como se había ausentado todo ese fin de semana por un viaje de trabajo. Me estaban manipulando todos. Me habían rodeado. Y yo no lo vi venir. ¿Lo podemos probar legalmente? Pregunté con la mandíbula apretada. Sí, respondió ella. Con estas transcripciones y los registros de llamadas cruzadas, más tu testimonio y los indicios físicos, tenemos suficiente para incluirlo en la investigación como cómplice. Me sentía traicionada en un nivel que jamás había imaginado. Me había casado con un hombre que no solo sabía lo que mi familia planeaba hacer con nuestra hija, sino que lo apoyaba. Salí de esa oficina en shock. No lloré. No grité. No rompí nada. Pero dentro de mí algo se quebró. Era hora de hacer lo que nunca había hecho en mi vida, defenderme. Comencé a planear. A documentar. A guardar copias de todo. Archivos digitales, respaldos en la nube, grabaciones de conversaciones. Incluso hablé con una enfermera del hospital que se había encariñado con Elina y le pedí, con todo el dolor del mundo, que me ayudara a registrar las veces en que mi esposo venía a visitarla. ¿Él ha venido en estos días? Le pregunté. Ella me miró con lástima. Solo una vez. El primer día. Estuvo 5 minutos. Ni siquiera la tocó. Eso fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. No solo no le importaba nuestra hija. Le estorbábamos. Me fui a casa esa noche y, por primera vez, revisé sus cajones. Había cartas. Correos impresos. Comunicaciones con mis padres, muchas de ellas disfrazadas como asuntos de logística familiar. En una de ellas, vi su puño y letra. Si logramos deshacernos de la niña, ella va a derrumbarse emocionalmente. Será más fácil hacerle creer que fue una muerte natural. Luego tú la cuidas. Te reconcilias con ella. Y yo me voy, con lo que nos corresponde. El dinero. La casa. Todo. Esa fue la frase que selló su destino. Y el mío. Ya no había vuelta atrás. Iban a pagar. Cada uno de ellos. Esa noche no dormí. No podía. Me senté frente a la ventana, con la carpeta de documentos sobre mis piernas y el teléfono en la mano. El mundo allá afuera parecía seguir como si nada. Pero en mi cabeza todo estaba en ruinas. Mi esposo. El hombre con quien compartí una cama durante años. El padre de mi hija. Era parte del plan. Quería destruirnos. Usarme. Arrancarme lo único que me quedaba y quedarse con todo. No sé en qué momento encendí la grabadora de voz de mi teléfono. Pero lo hice. Y ensayé lo que iba a decir. Repetí mentalmente las frases que usaría cuando lo enfrentara. Porque eso era lo que haría a la mañana siguiente. Pero no podía simplemente gritarle. Tenía que hacerlo bien. Fríamente. Tenía que sacarle todo lo que sabía. Tenía que escucharlo admitirlo. Así que fingí. Lo llamé con voz suave. Le dije que necesitaba verlo. Que estaba agotada. Que necesitaba apoyo. Le pedí que viniera al hospital, que quería hablar. Él apareció, como siempre, con su máscara bien puesta. Camisa bien planchada. Peinado impecable. Y una expresión preocupada falsísima. ¿Cómo está Elina? Preguntó, como si realmente le importara. Estable, respondí. Pero aún no despierta del todo. Él fingió compasión. Incluso me abrazó. Y en ese momento, activé la grabadora desde mi bolso. ¿Sabes?, le dije mientras caminábamos hacia la cafetería del hospital, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. Es normal. Ha sido un trauma para todos. Sí, pero hay algo que no me cuadra. ¿Recuerdas cuando me insististe para que dejara a Elina con mis padres ese fin de semana? Él parpadeó, apenas un instante. Un titubeo. Claro, dijo. Fue solo para darte un respiro. Dijiste que tenías trabajo. Queríamos ayudarte, queríamos, repetí en voz baja. Interesante elección de palabras. Se sentó frente a mí. Ya no sonreía. Estaba tenso. ¿Qué estás insinuando? Lo miré fijamente. Estoy insinuando que tengo en mi poder las grabaciones de las llamadas que tuviste con mis padres antes del envenenamiento. Que ya no necesito que finjas nada, porque sé todo. Su rostro se congeló. ¿Qué? Sé que sabías. Sé que participaste. Que ayudaste a coordinarlo todo. Que pensabas dejarme emocionalmente destruida para luego desaparecerte con todo lo mío. ¿Quieres que te lea tu carta, o prefieres decirlo tú mismo? Él se levantó bruscamente. No tienes idea de lo que estás diciendo. Tengo pruebas, dije, sin levantar la voz. Lo único que me falta es tu confesión. Me acerqué un poco más, sin miedo. ¿Pero sabes qué tengo también? A Elina, viva. Eso lo descolocó. Fue como si no esperara que ella pudiera haber sobrevivido. Mentira, susurró. No puede ser, está viva, repetí con firmeza. Y va a decir lo que le hicieron. Los médicos ya tienen el informe toxicológico. Los detectives están esperando el momento para arrestarlos a todos.
Él me miró. Por un segundo pensé que iba a golpearme. Pero no lo hizo. Solo, se fue. Salió caminando, sin decir palabra. Pero yo ya tenía todo grabado. Volví con mi abogada. Le mostré la grabación. Ella sonrió con ese tipo de sonrisa que anuncia tormenta. Esto es oro puro, dijo. Vamos a hundirlos. Y lo hicimos. Con todas las pruebas reunidas, las cartas, las grabaciones, los objetos del ritual, el diagnóstico médico de Elina, los registros de llamadas, y ahora también su confesión indirecta. Presentamos todo a la fiscalía. En menos de una semana, se emitieron órdenes de arresto. Mis padres fueron los primeros. Los sacaron de su casa esposados. Los medios locales captaron imágenes. Las cámaras mostraban a mi madre gritando sobre el alma atrapada, mientras mi padre la defendía como un soldado ciego. Al día siguiente, la policía fue por mi esposo. Lo encontraron en un hotel. Había comprado un pasaje a otro país. Estaba empacando cuando lo detuvieron. Yo lo vi por televisión. Esa imagen no la olvidaré jamás. El traje arrugado, el cabello desordenado, los ojos hundidos en su propia desesperación. Mientras ellos caían, Elina despertaba. Esa tarde abrió los ojos por completo. Murmuró mi nombre. Me buscó con la mirada. Yo la abracé. Y supe, sin duda alguna, que todo lo que había hecho, todo lo que había enfrentado, valió la pena. El infierno se había abierto. Pero yo había sobrevivido. Y ahora, nos tocaba reconstruir el cielo. Los días posteriores a los arrestos fueron como caminar entre ruinas humeantes. Todo seguía de pie, en apariencia, pero por dentro, todo se había derrumbado. Elina seguía hospitalizada, aún con supervisión constante. Su recuperación era lenta, pero progresiva. Ya podía hablar con más claridad, y aunque su cuerpecito aún se resentía por los efectos del veneno, sus ojos volvían a tener luz. Mi luz. Yo me mantenía firme. Estaba rota por dentro, pero no me permitía desmoronarme. No todavía. Mi abogada se encargaba de todo el proceso judicial. Las pruebas que habíamos reunido eran sólidas, casi irrefutables. Pero aún así, se avecinaba una batalla larga. Mi esposo contrató a un abogado privado, uno de esos que intentan embarrar el caso con tecnicismos y falsas contrademandas. Alegó que había sido manipulado por mis padres, que no conocía sus intenciones reales. Que todo lo que dijo en la grabación era parte de un juego psicológico para protegerme. Mi madre, por su parte, se declaró víctima de una revelación espiritual. Alegó tener antecedentes psiquiátricos, aunque nunca tuvo uno certificado. Mi padre la secundó como un cordero ciego. Y yo los miraba desde lejos, desde la sala del tribunal, recordando cada momento de mi infancia en el que me sentí invisible. Cada castigo injustificado. Cada palabra de odio disfrazada de corrección. La prensa no tardó en enterarse. Una historia así. Una niña intoxicada por sus propios abuelos, un intento de exorcismo, una madre que destapó la verdad y enfrentó a su familia y a su propio esposo, era carne de titulares. Ritual de muerte en familia acomodada. La madre que salvó a su hija del infierno. El alma que debía ser liberada, Elina sobrevivió. Recibí mensajes de apoyo de personas que no conocía. Otras madres. Supervivientes de abusos. Mujeres que habían vivido infiernos similares y nunca lo contaron. Y también recibí odio. Gente que decía que inventaba todo por atención. Otros que defendían la espiritualidad ancestral y llamaban a mis padres mártires. Pero yo no tenía tiempo para eso. Solo me importaba Elina. Una tarde, mientras ella dormía, recibí una visita inesperada. Era Lara, la enfermera que había estado desde el inicio cuidando a mi hija. Me entregó un pequeño cuaderno que, según me dijo, encontró en el fondo del bolso que yo había llevado la primera noche. Lo abrí. Era un cuaderno infantil, con la portada rosada y dibujos torpes hechos por Elina. En la última página había una nota. Escrita con letra temblorosa, en crayón, abuela me dio un té y me dijo que me haría soñar con mamá. Pero me dolió la cabeza y vi cosas raras. No me podía mover. Lloré, pero nadie vino. Quiero volver con mamá. Tuve que sentarme. No podía sostenerme. Esa nota, esa confesión, era la voz de mi hija escrita en papel. Era la prueba más pura y devastadora de lo que había pasado. Fotocopié esa hoja. La agregamos al expediente. Y con eso, comenzamos a gestionar dos cosas cruciales. Una orden de restricción permanente para todos los implicados. Y una nueva identidad legal y dirección confidencial para nosotras. Ya no solo era cuestión de justicia. Era cuestión de supervivencia. El hospital dio el alta a Elina una semana después. La recibimos con una pequeña fiesta privada, solo nosotras dos y Lara, la enfermera que ya era parte de nuestra historia. Llevaba un vestido amarillo, su color favorito. Tenía el cabello un poco más largo, y su piel aún pálida, pero sonreía. ¿A dónde vamos ahora, mamá?, me preguntó mientras salíamos. Le tomé la mano con fuerza. A casa, mi amor. A una nueva. Lejos de todo. Donde nadie nos va a lastimar. Y así, con una maleta, una nueva dirección y una promesa silenciosa, comenzamos de nuevo. Nos mudamos a un pequeño pueblo costero, lejos del ruido, de las miradas, de los ecos del horror. Con una nueva identidad protegida por el programa legal que habíamos activado, vivíamos bajo nombres diferentes, con historias nuevas.
Era extraño al principio, como interpretar un personaje que, poco a poco, se convertía en uno mismo. Elina fue inscrita en una escuela local. Le compré un uniforme nuevo, cuadernos con tapas brillantes y una mochila con su personaje favorito. Intenté darle una vida normal. Un día a la vez. Pero las noches eran otra cosa. A veces, le escuchaba murmurar en sueños, palabras que no podía comprender. A veces gritaba. O se despertaba temblando, empapada en sudor, buscándome con desesperación. Yo también tenía mis propias pesadillas. Soñaba con el momento en que abrí aquella puerta y vi su cuerpecito tirado en el suelo, con espuma en la boca y los ojos entrecerrados. Soñaba con mi madre susurrándole al oído cosas que nunca podré perdonar. Soñaba con las risas de mi padre. Y con la voz de mi esposo diciéndome que todo saldría como lo planeado. Habían pasado meses desde el arresto, y por fin, el juicio comenzaría. Viajé sola al tribunal. Dejé a Elina con una cuidadora de confianza que conocí en el pueblo. Le dije que todo estaría bien. Que solo iba a cerrar un capítulo. Cuando llegué, me temblaban las piernas. Pero no por miedo. Por rabia contenida. Mis padres estaban allí, detrás de un vidrio, con el rostro seco y desafiante. Mi madre vestía de blanco, como si creyera aún que era una guía espiritual y no una criminal. Mi padre la miraba como un discípulo ciego. Mi esposo estaba esposado, más delgado, con barba desprolija y ojeras profundas. Ya no tenía abogados costosos. Lo habían abandonado cuando se filtraron las pruebas de su complicidad. El fiscal presentó todas las pruebas. Cada documento, cada grabación, cada carta. Mi testimonio fue largo, minucioso, doloroso. Conté todo. Desde mi infancia con padres fríos y crueles, hasta el momento en que abrí el sobre donde mi madre había detallado con precisión las sustancias venenosas que le había dado a mi hija. Conté lo que hallé en el altillo, los restos de rituales, las fotos de una hermana muerta, las cartas donde afirmaban que mi hija debía pagar con su cuerpo para liberar un alma atrapada en el plano terrenal. Luego pasaron los peritos médicos, los psicólogos forenses, los especialistas en criminología ritual. Todos coincidían en lo mismo, fue un intento deliberado, organizado, de asesinar a una menor. Y entonces, el fiscal pidió presentar la última prueba. La carta de Elina. Esa donde, con crayones, había escrito, abuela me dio un té, y me dolió la cabeza, y vi cosas raras, lloré, pero nadie vino, hubo silencio absoluto en la sala. Mi madre se removió en su asiento. Por primera vez, perdió la compostura. Se puso de pie. Gritó. Esa niña no debió haber nacido. Era un recipiente vacío. Alma sucia, espíritu atrapado. Yo la liberé. Los jueces ordenaron retirarla inmediatamente. Mi padre intentó defenderla. Pero su voz era débil. Y mi esposo bajó la cabeza. No dijo una sola palabra. El juicio duró 2 días más. Yo permanecí firme hasta que se leyó la sentencia. Culpables. Los 3. Mis padres, 25 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Mi esposo, 18 años por complicidad agravada y tentativa de homicidio. No salté de alegría. No lloré. No grité. Solo respiré. Por primera vez, en mucho tiempo. Al salir del juzgado, vi el mar. Me quedé allí un largo rato, mirando las olas romperse contra las rocas, mientras sentía que mi vida, nuestra vida, por fin podía recomenzar. Volver al pueblo fue como despertar de un largo sueño. El juicio, la prensa, las declaraciones, todo había quedado atrás, en otra ciudad, en otra vida. Lo único que importaba ahora era Elina. Su paz. Su recuperación. Pasaron semanas. Ella volvió a correr por el jardín. A reír con los dibujos animados. A hablar dormida, pero esta vez, murmurando cosas que no daban miedo. A veces, me miraba con una madurez que me partía el alma. Una noche, mientras la arropaba, me susurró, ya se fueron los monstruos, mamá. Me detuve. Tragué saliva. Y le acaricié el cabello. Sí, mi amor. Ya no pueden hacernos daño. ¿Y si vuelven? Me quedé en silencio. Pero luego respondí con lo único verdadero que tenía, si vuelven, no nos encontrarán. Me sonrió. Y se durmió. Meses después, ya teníamos una rutina establecida. Yo trabajaba desde casa, escribiendo para una editorial online bajo un seudónimo. Elina iba al colegio, tenía una mejor amiga y hasta aprendió a nadar. La vida, por fin, se sentía nuestra. Una tarde, llegó una carta. Venía del sistema judicial. Al principio me tensé. Pero al abrirla, encontré algo que me sorprendió. Era una copia impresa de una carta escrita por mi esposo desde prisión. Un intento patético de redención. Lo siento. Sé que no merezco perdón. Me cegó la ambición. Me dejé arrastrar por ellos. Nunca pensé que llegarían tan lejos. Perdí todo, pero tú casi pierdes más. Ojalá algún día puedas entender que fui débil, no malvado. Y que siempre amé a nuestra hija, aunque no supe demostrarlo. No respondí. No rompí la carta. Solo la guardé en una caja, junto con las otras pruebas. Como recordatorio de lo que fuimos. Y de lo que nunca volveré a permitir. Un día, mientras recogíamos conchas en la playa, Elina me tomó la mano. Mamá, ¿sabes qué? ¿Qué, amor? Creo que tú eres como el mar. El mar.
Asintió muy seria. Sí. A veces estás tranquila. Otras veces haces olas. Pero siempre estás ahí. Nunca te vas. Me reí, con un nudo en la garganta. Y tú eres mi sol, le dije. Porque aunque esté oscuro, solo necesito verte para que todo brille otra vez. Nos abrazamos allí mismo, con los pies mojados y el viento enredándonos el cabello. Y supe, con certeza, que habíamos ganado. No porque olvidáramos, sino porque seguíamos. Habían querido borrarnos. Pero florecimos. En tierra nueva. Con nombres nuevos. Pero con la misma verdad ardiendo en el pecho, jamás permitiré que nos callen. Jamás permitiré que le arrebaten su infancia otra vez. Y si algún día Elina quiere conocer toda la historia, no se la ocultaré. Porque lo que vivimos no fue una maldición. Fue una advertencia. Un grito para romper generaciones de dolor. Y comenzar algo distinto. Algo más fuerte. Algo libre.